Dios es sin duda nuestra fortaleza y Él es el que hace todas las cosas posibles. Quiero invitarles a que leamos juntos la Biblia. Ustedes lo tienen, la lectura también en su boletín. Es la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Dice así las escrituras en este texto del apóstol Pablo a los Filipenses: me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Al principio, comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia. Los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre, jamás. Amén. Tomen asiento, gracias. Que el Señor añada cada día bendición a su palabra y que su palabra siga siendo de provecho para nuestras vidas. Le invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos enseña, la que nos muestra, Dios, acerca de tus planes, de tu voluntad. Bendecimos, Señor, tu nombre. Y queremos pedirte hoy, Padre, en esta mañana, que seas tú quien nos dirija en este tiempo, donde venimos a tu palabra para ser enseñados por ti. Danos gracias, Señor, delante de tu presencia, y que sea tu Espíritu el que nos enseñe acerca de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un tema importante en la vida de las iglesias tiene que ver con la fuerza que Dios da a su pueblo. Esa parte es esencial. Se trata de cómo Dios va a fortalecer y bendecir nuestras vidas. Y la verdad es que el apóstol Pablo en esta epístola a los Filipenses escribió algunas cosas muy importantes acerca de cómo es que Dios nos fortalece. Ahora, cada vez que pensamos en asuntos de estos, de cómo es que Dios nos fortalece, hay un asunto que ha estado presente en mi vida. El capítulo 4 de este texto, Filipenses, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso me ha llevado a considerar el cómo Dios hace y actúa de tal forma que todas las cosas pueden de verdad ser de bendición para nosotros, pero que también es la fuerza de Dios, es el poder de Dios el que se coloca al lado nuestro o adentro de nosotros, incluso para ser mucho más enfático, para que tú y yo podamos cumplir con los propósitos que Él tuvo para nuestra propia vida. Es la fuerza de Dios la que se hace presente en cada uno de nosotros. Podemos recordar brevemente algunas historias bíblicas y ver cómo es que Dios actuó poderosamente en medio de su pueblo. Déjenme recordar algunas de esas historias brevemente y que son muy conocidas. En el libro del Génesis se habla acerca de un hombre que Dios le llamó a construir un arca. ¿Saben? Un hombre llamado Noé, que vivía en una zona semidesértica, que ni idea tenía de qué era un arca, y menos pensar en una embarcación que pudiera soportar durante, quiero que piense esto, normalmente pensamos que son 40 días, pero la Biblia realmente dice, son 40 días los que llovió. Desde el día que se subió al arca hasta que salió del arca, prácticamente fue un año.
¿cómo haces para construir una barca, no que aguante un temporal, sino que permanezca flotando sobre el agua durante un año, siendo autosuficiente para poder mantener ahí a todos los que estaban con vida durante un año? ¿Sabe? No es ninguna tarea fácil. Y si a la persona que le encargan además ni siquiera sabe de barcos, puede parecer todavía más complicado. Pero no se trata de lo que Noé sabía. Lo pudo completar porque es el poder de Dios el que actuaba sobre su vida. Y si Dios tenía el proyecto de que fuese Noé el instrumento a través del cual eso se iba a producir, Dios está fortaleciendo a Noé para que Noé cumpla con el propósito. Entonces, eso ocurre con la vida de Noé. Déjeme hablar de otro personaje más. En el libro del Éxodo, de pronto encontramos en el capítulo 3, encontramos a un Moisés que está cuidando allá ganado en la península del Sinaí, por allá está cuidando borregos, él se dedica ahora a eso. Y de pronto Dios le dice: oye, Moisés, ven para acá, tengo una tarea para ti. Quiero que vayas, piensa nada más un momento, quiero que vayas con el hombre más importante de la época en este momento. Eso ocurre en el siglo XV antes de nuestra era. Y en ese momento, siglo XV antes de nuestra era, Egipto era el imperio más importante de la época y de la región además. Entonces le dicen: oye, quiero que vayas, hables con el faraón y que le digas: quiero que dejes salir a todo mi pueblo, quiero que los dejen libres. Eran esclavos. Toda la mano de obra que durante 400 años ha estado trabajando contigo, ahora quiero que los dejes libres, porque quiero que vengan hasta aquí, hasta el monte Sinaí, a que vengan a adorar. Entonces, también algo más, que todos los amos, porque eran esclavos, que todos los amos de aquellos esclavos, por favor también que les den objetos de oro para que no salgan con las manos vacías. Quiero que pienses esto y tratar de dimensionarlo. Salvo que te lleves muy bien con el gobernador, ¿qué te parece si mañana intentas ir a visitarlo al gobernador y le dices: oye, fíjate que tengo una encomienda de parte de Dios? ¿Crees que te va a recibir el gobernador mañana? A muchos de nosotros, ¿no? Y si aparte le dices: quiero que toda tu mano de obra la dejes libre, que les des dinero para que puedan iniciar una nueva vida ahora como hombres libres, va a ser más complicado, ¿verdad? ¿De cuántas personas estamos hablando? Realmente no eran tantas. ¿Acaso era como 1,5 millones de personas? Quiero que consideres entonces lo que significa que salen de Egipto, van a iniciar un viaje hasta Sinaí. El viaje realmente solamente duró un año. Ese viaje solamente fue un año. Pero quiero que consideres lo que significa conseguir alimentos para 1,5 millones de personas todos los días. Hay menos de 1,5 millones de personas en Acapulco. ¿Cómo le das de comer en el desierto a 1,5 millones de personas todos los días? Dios lo hizo. No era Moisés, era el poder de Dios que había hecho eso. Pero eso no son historias simplemente del pasado. Algunos de ustedes traen una Biblia hoy. Vea en la primera página. Muy probablemente su Biblia diga, si está impresa en papel, y si no también, si buscas los créditos ahí en la página al final, dice sociedades bíblicas, porque son los que editan las Biblias prácticamente para todos, en todo el mundo.
quiero mencionarle algo acerca de esa Biblia. Sociedades bíblicas en México solamente, cada año distribuye 25 millones de porciones bíblicas. En México solamente 25 millones de porciones bíblicas. Eso son muchas, solamente en México. No hablemos de todo lo que se produce a nivel mundial. Solamente en México 25 millones. Cuando uno piensa cómo es que se origina un ministerio de ese estilo, posiblemente uno esté pensando en que, bueno, capaz que hubo un multimillonario que de pronto hizo enormes inversiones para que hoy tengamos Biblias. La mayor parte de las Biblias que consumimos en México y en el mundo, la mayor parte de las Biblias están subsidiadas. Realmente ese no es el costo de impresión, lo que pagamos. Mayormente están subsidiadas. Ahora, quiero que pienses esto. Fue una niña llamada Amy, una niña de 12 años, llamada Amy, que en la Inglaterra del siglo XIX, a inicios del siglo XIX, tenía la intención de regalarle una Biblia a alguien. Y esa niña de 12 años fue usada para generar un ministerio que hoy en día distribuye Biblias por todo el mundo. Una niña de 12 años. Otra vez, no se trataba de lo que tú puedes hacer, lo que Amy podía lograr. No se trataba de lo que Moisés podía hacer. No se trataba de lo que Noé era capaz de lograr. Se trataba de todo el poder de Dios actuando en la vida de una persona. De eso es de lo que se trataba. Quiero que leas este texto, porque en la epístola de los Hebreos de pronto hace una especie de resumen acerca de todo esto. Dice, mira, ellos confiaron en Dios y por eso, esa frase, confiaron en Dios, por eso conquistaron países, y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron grandes incendios, escaparon de los que los mataban con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Todo eso hicieron. Quiero que veas la parte con la que inicia. Confiaron en Dios. Esa parte va a ser muy importante. Confiar en lo que Dios es capaz de hacer. No lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios es capaz de hacer. Esa parte entonces es muy importante. Más adelante vamos a regresar otra vez a ese mismo tema. Entonces, cuando hablamos acerca de Dios y de todo lo que se puede lograr, es esto. A cada uno de nosotros, igual que a Moisés, a Noé, a aquella niña llamada Amy, y podríamos seguir contando historias acerca de lo que Dios es capaz de hacer, pero a cada uno de nosotros Cristo nos ha dado capacidades y nos ha dado dones. Hay dones que Rodrigo tiene, hay dones que Tami tiene, que Felipe tiene. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Cada uno de nosotros tiene diferentes áreas a las cuales Dios nos ha llamado, y esos dones son para que nosotros podamos cumplir una misión. La misión que Dios te encargó a ti no es la de Liborio. Y hay dones que tú tienes y que Liborio no tiene. Hay una misión que Dios tiene para ti y otra para él, aunque se sienten juntos, aunque vayamos al mismo gimnasio o compartamos muchas otras cosas. Somos hombres y mujeres distintos, y hay un área de influencia donde Dios te ha colocado a ti, y a ti te colocó en otra área de influencia, porque somos hombres y mujeres diferentes, y Dios a cada uno nos ha dado dones acerca de esto. Ahora, los distintos dones que Dios te da son para que tú cumplas con la misión que Dios te encargó a ti. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado así. Así es que Dios le dio ciertos dones a Noé para construir un arca. Dios le dio ciertos dones a Moisés para llevar a un pueblo por el desierto. Y Dios le dio ciertos dones a aquella niña llamada Amy, podríamos seguirlo así, para poder cumplir con la misión que Dios tenía para ellos. Y cada uno de nosotros tenemos una misión
a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, eso forma parte de cómo es Dios que está actuando. Ahora, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros cumplamos con la voluntad. Quiero que pienses esto. Dios quería que Moisés fracasara y que de pronto dejara atascados a 1,5 millones de personas en el desierto y que se pudieran morir de hambre. No, Dios no quería que Moisés fracasara. Así es que Dios se puso al lado de Moisés y lo fortaleció para que pudiera enfrentar todos los retos que estuviesen presentes. Dios quería que de pronto, después de medio año, el arca de pronto dijera: ay, ya se le está metiendo el agua, y que se fuese y que se hundiese todo el proyecto. No, ese no está en el plan de Dios, porque Dios quiere que tú seas triunfador sobre todos los problemas que enfrentas. Dios, ese es parte del proyecto de Dios. Dios quiere que tú seas triunfador en medio de todo eso. Dios quiere que seas bendecido, y Dios nos va a dar entonces todo lo necesario para que podamos ser más que vencedores. Eso dicen las Escrituras. Todos recibimos las capacidades para poder ser más que vencedores en cada una de las áreas a donde Dios nos ha llamado. Ahora, vamos a ver entonces 3 principios acerca de cómo es que Dios logra esto, y los 3 principios obviamente están tomados de la Biblia y se encuentran en este pasaje que acabamos de leer, Filipenses capítulo 4 del 10 al 20. Ahí hay 3 principios que son muy fáciles de entender, pero además valiosos, porque Dios quiere que además usted y yo seamos bendecidos y que podamos sinceramente ser triunfadores en cada una de las cosas a las que Dios nos ha llamado. El primero de los principios es este: estar satisfechos con lo que tengo. Al principio parece, oye, a ver, estamos hablando de ir para adelante, y tú me dices que lo primero que tengo que hacer es estar satisfecho. Vas a ver por qué sí. El texto bíblico dice así: he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Pero no quiero que confundamos estar satisfecho con conformismo. No es lo mismo. Una cosa es que estés satisfecho con lo que Dios te ha dado, y otra cosa es que digas: ay, ya para qué trabajo, ay, ya para qué hago esto. No, eso es conformismo. Quiero mostrarte un texto que precisamente habla de que no es el plan de Dios el conformismo. Si fuese conformismo, Moisés dice: ay, ¿para qué trabajo para toda esta gente? Y hay que se las arreglen como solas. Y digo: mira, para allá hacia el sur, allá está la península del Sinaí, ahí síganle, nos vemos allá dentro de un año. No, Dios no hizo eso, y Moisés tampoco, porque Moisés, un hombre también conforme al corazón de Dios, no iba a hacer eso. Entonces, Dios, como no es el proyecto de él, entonces Dios quiere algo más. Entonces, ¿qué es lo que se ocurre? Estar satisfechos no es conformismo. Vea este texto: Dios tiene poder. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos, y ni siquiera somos capaces de imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Crees que Moisés de pronto dijo: así, ahorita voy con Faraón y le digo? Seguro que no. Lo pensó más de una ocasión seguramente. Y si le dices, y si preguntamos acerca de Noé, cuando le encargan que haga un arca, ni siquiera tenía idea de que era un barco. No vivía en una zona de barcos. Así es que si le dices que si él sabía, pues no sabía. Pero Dios, que es poderoso, sí es capaz de hacer eso que incluso tú no sabes ahora, pero que Dios es capaz de usar tu vida para cumplir con el propósito suyo. Entonces, piensa en esto. Vayamos a algo mucho más práctico. Algunos de nosotros sinceramente iniciamos una relación de familia y ni siquiera sabemos por dónde. Tenemos la buena intención, pero no sabemos por dónde. Volvamos al mismo principio. Si tú te aferras a Dios y entiendes que es la fuerza de Dios la que está en tu vida, y sabes que es la fuerza de Dios la que te va a llevar a conducir a esa familia que te encomendó, para que esa familia llegue a buen término y sea una familia bendecida, entonces lo que tienes que hacer es dejar que Dios te guíe, usar parte de estos principios, y Dios va a llevarte a tener esa familia que Dios quiere.
porque finalmente Dios quiere una familia que sea bendecida. Entonces lo que tienes que hacer solamente es dejarte conducir por Dios. Probablemente no sabes, está bien. Tampoco Noé sabía construir barcos, pero construyó un barco que no se hundió y que cumplió con el propósito claro por el cual debía de ser construido. Entonces, los planes de Dios para su iglesia son mucho más grandes de lo que a veces nosotros estamos pensando o siquiera imaginando. Y los planes de Dios para tu vida son mucho más grandes que lo que alguna vez imaginaste. Quiero que recuerde una de esas historias que acabo de contar. Aquella niña llamada Amy, allá en la Inglaterra del siglo XIX, ella quería una Biblia para un amigo suyo, pero Dios usó su vida para que hoy se distribuyan Biblias por todos lados en el mundo. El plan de Dios era mucho más grande que lo que Amy tenía como idea. Ella solamente quería una Biblia, pero Dios usó eso para que hoy haya un sistema de distribución de textos bíblicos por todo el mundo. Entonces Dios tiene mucho más que nosotros, y Dios tiene, si incluso lo pensamos en esta iglesia local, Dios tiene muchas más cosas que solamente lo que estamos haciendo aquí. Dios tiene cosas más grandes realmente, y tenemos que pensar ya desde ahora cómo Dios va a usar nuestra vida para tener varios cultos, no uno, no dos, con más gente, más salones, mejores instalaciones, pantallas para que haya, no con proyectores. ¿Por qué no sería? Alguien piensa que de pronto es medio loco, pero ¿por qué no, en lugar de un proyector, por qué no tenemos unas pantallas LED con LEDs ahí? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Dios no tiene ningún inconveniente. Pero cuando Dios empieza a usar nuestra vida para sus propósitos, Dios tiene muchas cosas más que todo eso. Entonces solamente hablo un poquito acerca de lo que hay aquí. Ahora, el contentamiento, ya dijimos que no es conformismo, pero el contentamiento nos permite disfrutar lo que ya Dios ha provisto para nuestra propia vida. ¿Sabe? Hay personas que nunca están contentas con lo que tienen. Tienen una casa y quieren una casa más grande. Tienen un auto y ahora quieren un mejor auto. Y cuando tengan el mejor auto, quieren uno más lujoso. Y se la pasan así, insatisfechos. Y eso a veces les impide disfrutar lo que ya tienen, porque viven insatisfechos, queriendo ser o aparentar incluso lo que no son. Eso ocurre, forma parte de la naturaleza humana. Entonces, la otra cosa es que también el contentamiento libera a las personas de la presión de ser o de tener lo que no son. Hay ocasiones que queremos aparentar lo que no somos. ¿Sabe? Hay un día que pasó esto. ¿Quieres ayudarme? Liborio, aprovechando que están aquí cerca. Un día queremos tomarnos la foto de grupo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para tomarme la foto de grupo, están más altos que yo, me voy a ver mal. Entonces agarro y ¿cuánto tiempo cree que puedo estar parado así? Gracias. Gracias. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Queremos aparentar la altura que no tengo. Discúlpeme, mido 1.60 y creo que ya mido ahora menos. Me voy haciendo viejo, los huesos se contraen, me voy a hacer más chiquito, y seguro que dentro de 10 años me voy a hacer más pequeño todavía. Pero ¿sabe? ¿Por qué aparentar lo que no soy? Y eso es para una foto de grupo donde me paro de puntitas y ya estoy como los demás, ¿no? Pero ¿qué ocurre acerca de, a veces queremos aparentar la sabiduría que no tenemos, el dinero que no tengo? Quiero aparentar que soy un hombre exitoso cuando quizás no lo soy tanto. ¿Sí? Cuando empiezas a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado, créeme que te vas a liberar de un montón de cosas, un montón de traumas.
si compro mi ropa en el mercado y no en alguna otra tienda, no voy a mencionar ninguna, ¿cuál es el problema? Igual me viste, ¿no? Y alguien me dice, no, pero es que este es de marca. Pues también la otra. Digo, que no sea una marca reconocida, bueno, es otra cosa, pero también es de marca. ¿Sí? Sí, ve a saber cuál marca, pero sí tenía, ¿no? Entonces, marca propia, sí, también. Marca patito, pues igual, está bien, los patitos también son bonitos. Sí, se da cuenta, no pasa nada. Ahora, quiero que consideres esto porque esto tiene implicaciones muy importantes en tu vida personal, pero también en lo social. A nivel personal implica varias cosas. Estamos en paz con Dios. Cuando tú estás satisfecho contigo mismo, con lo que Dios te ha bendecido, empiezas a estar satisfecho también con Dios. Si estás siempre insatisfecho, el que se va a amargar eres tú. Pero cuando estás satisfecho con lo que Dios te ha provisto, créeme que las situaciones cambian completamente, porque empiezas a estar en paz contigo mismo y en paz con Dios. Pero también te permite disfrutar de lo que tienes. Mira, tú y yo conocemos hombres y mujeres que se la pasan armando cosas y construyendo y demás, y no disfrutan de las mejores cosas que tienen en la vida. Y las mejores cosas que tienen en la vida casi siempre son gratuitas. La mayor parte de las cosas más importantes en la vida son gratuitas. Que disfrutes de tus hijos, eso es gratuito, ya están ahí. Que disfrutes de tu esposa, que estés con ella, ¿sí? Que disfrutes del clima mismo que tienes, ¿sí? Hay muchas formas de cómo nosotros podemos disfrutar y experimentar así bendición. ¿Se da cuenta? Entonces, todo eso ocurre y nosotros podemos disfrutarlo. Ahora, hay muchas cosas que ya Dios nos ha provisto. Mejorar incluso nuestra relación con la gente. ¿Por qué? Porque cuando estás queriendo ser lo que no eres, a alguien le vas a caer mal. Porque incluso alguien se va a dar cuenta de que este nada más está fingiendo. Es cierto. Hasta la gente va a sentirlo. ¿Para qué quieres ser lo que no eres? Eso al final de cuentas va a afectarte. Entonces en lo social también nos afecta. Por ejemplo, la primera parte tiene que ver con tener una imagen correcta de mí mismo. No quiero ser ni pretendo lo que no soy. ¿Sabe? De pronto muchos de nosotros nos volvemos petulantes, egoístas, etcétera. Pues, ¿para qué? Nadie quiere convivir con gente presumida, aunque todos somos algo presumidos. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, pero si le bajamos 2 rayitas a eso, créeme que va a mejorar un poco la situación, porque la gente va a poder convivir mejor contigo, y eso te permite ser auténtico. Auténtico en las cosas que te gustan y las que no te gustan. Oye, te invito, es que no me gusta. Me acuerdo que una vez me invitan a comer unos chayotes recién hervidos, sin sal. Para ahí hay gente que le parecen deliciosos, a mí no me gustan. Oye, no hay sal por lo menos para que sepa algo. Entonces, ese tipo de cosas ocurren y uno tiene que ver cómo es que tenemos que ir poco a poco recurriendo y encontrando la paz en medio de todo esto, ¿sabe? Entonces, el ser auténtico es muy importante para tu vida. También, incluso, cuando empiezas a usar los recursos que Dios te da, porque ya no tienes que tratar de aparentar lo que no eres, entonces puedes generar incluso un excedente incluso en los recursos económicos, y créeme que todos nosotros gastamos recursos en cosas que no necesitamos. Todos los recursos, nosotros siempre tenemos cosas que compramos porque estaba de oferta. Lo necesitas, pero estaba de oferta. Y eso nos ocurre a todo mundo en algún momento. Oye, ¿para qué quieres esas herramientas? No creas que nada más son las señoras. De pronto los varones, ¿no? Compramos un set de herramientas. Está bien padre, pero si ni te gusta la mecánica, bueno, pues está bien padre. A todos nos pasa. Y de pronto terminamos cosas que nadie nos ocupa. ¿Sabe? Me acuerdo un familiar
Pero yo después me di cuenta que eso es muy común. Se compran esas, ¿cómo se? Excéntricas para hacer ejercicio, elípticas, eso, ya ves, yo estoy bastante perdido en todas esas cosas. Una elíptica, ¿no? Que sirve, es el toallero más caro que he visto que compre la gente. Sirven para colocar las toallas. Porque yo no sé, luego veo que hay mucha gente que nunca más las vuelve a usar, ¿no? Claro, la primera semana sí. Pero son los toalleros más caros que he visto. Pero sabe, compramos luego cosas que no necesitamos. Y todos hacemos eso. Depende nada más a veces de nuestros presupuestos, pero la verdad es que todos hacemos eso. Compramos cosas que no necesitamos. Pero ¿qué tal si podemos bajar nuestro nivel de consumo un poco? Sí podemos hacerlo. Y todos podemos bajar un poco nuestro nivel de consumo y ocupar ese recurso para ayudar a otras personas. ¿Por qué no incluso bajar hasta un poco ese nivel de consumo? Y no solamente para ayudar a otras personas, incluso para promover el apoyo para misioneros, para evangelistas. ¿Sabe? Hay muchísimos pastores que no tienen recursos para poder predicar el evangelio. Muchísimos, de verdad. Que viven muy al día. Conozco muchos pastores que ganan poquísimos recursos. De verdad, ahí hay muchas formas de cómo poder ayudarlos. De poder ayudar a veces consiguiéndoles Biblias para que puedan seguir trabajando para la evangelización. Hasta incluso, ¿por qué no pensar hasta en invertir en los equipos que hasta en los templos necesitamos? Porque todo eso al final de cuentas tiene un costo. Y todos necesitamos eso. Y lo disfrutamos, sí, pero tiene un costo. Entonces ahí podemos nosotros bajarle un poco todo nuestro autoconsumo que estamos generando y poder ocuparlo para que el reino siga creciendo. Número 2, nuestro segundo principio es este: Cristo es nuestra fuerza. ¿Sabe? Esto es riquísimo cuando empiezas a descubrirlo. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Eso dice literalmente la Biblia. Cristo te va a dar fuerza para enfrentarse a toda clase de situaciones. Yo sé que todos tenemos circunstancias distintas. Algunos enfrentamos crisis en la familia, otros en los negocios, otros tenemos problemas y crisis acerca de la inseguridad, de los problemas, en fin, hay cualquier cantidad de crisis. Sin embargo, la respuesta para cada una de esas cosas tiene que ver con un mismo enfoque. Es Cristo el que nos da fuerzas para todo ello. Ahora, quiero que veas que en el libro de los Salmos, tomé el Salmo 18, me gustó cómo lo explica y lo dice de una forma muy concreta en todo aquello en lo que Dios nos da fuerza. Ve este texto conmigo. Dios, yo te amo porque tú me das fuerza. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Es Dios el que hace eso. Entonces, es Dios, nuestro Dios. Cuando el texto dice tú, se refiere a Dios. Y es Dios el que nos da fuerzas para todo eso. Quiero que veas nada más, lo único que hice fue ponerlo en un listado. Y quiero que veas todo lo que Dios hace. Dios te da fuerzas. Y tiene que ver con la fuerza física incluso. Con las capacidades. Pero no solo es fuerza física. Hace un poco estábamos pensando en cuestiones de gimnasio y demás competencias. Mucho de la fuerza que se requiere a veces no es la fuerza física, sino la fuerza de espíritu para poder salir adelante. Ahí es que Dios también nos fortalece, incluso en esa área. Muchos de los problemas que la gente experimenta no tienen que ver con dinero, no tienen que ver con capacidades físicas, sino con la fortaleza espiritual que necesitan para poder afrontar los problemas. Tú eres también mi refugio, tú me proteges. Hablamos de inseguridad. ¿Y qué tal si empiezas a confiar en que Dios puede protegerte? Estoy seguro que no puedes salir todos los días con tu chaleco de Kevlar y tu casco, ¿verdad? Bueno, a menos de que seas soldado. Pues ese es tu uniforme de todos los días, ¿no? Pero si no es tu uniforme de todos los días, pues seguro que necesitabas tener la seguridad de que Dios
es también tu fortaleza, y que Dios cuida de tu vida, y que Dios es el que te salva, y que incluso si fuese necesario, Dios se convierte en tu refugio o en el escondite donde puedes estar seguro, porque Dios es capaz de hacer eso y muchísimo más. Así es que cuando se trata de enfrentar problemas, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder recibir toda esa fortaleza de Dios? Cuando inicié esta charla, yo mencioné una palabra que a los que creyeron, yo le diría que esa es justamente la respuesta. Para que todo esto ocurra en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es creer. Creer que Dios es capaz de hacerlo. No se trata de si puedes, sino si crees que Dios es capaz de actuar de tal forma que traiga bendición a tu vida. Si crees que Dios es capaz de sanar tu matrimonio, Dios puede sanar tu matrimonio. Si crees que Dios puede darte la fortaleza para salir adelante en el problema que estás enfrentando, Dios lo va a hacer. La Biblia dice así: al que cree, todo le es posible. Pero el asunto no es de que lo sepas, sino que lo creas. Entonces eso de creer se vuelve muy muy importante, porque en ese creer está una fe que estimula tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, todo tu ser se va estimulado por la fe. Hágame un favor. Bueno, no me lo haga a mí, hágase un favor usted mismo. Llegando a casa, busque la epístola a los Hebreos, capítulo 11, porque quiero que usted, no se lo voy a leer hoy, quiero que usted lo lea después en casa. Hebreos capítulo 11. Y quiero que usted se subraye en ese capítulo todas las veces que dice por la fe. Eso es creer, por la fe. Y quiero que vea todo lo que por fe Dios fue capaz de hacer en todos esos hombres. Todo el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos dice por la fe, y empieza una vez, y otro ejemplo, sí, por la fe y por la fe, y lo repite una y otra vez. Pero quiero que tú lo descubras, porque cuando tú lo descubras te vas a dar cuenta de algo. Si tú crees, también puede ser posible para ti. Pero quiero que tú lo descubras, por eso no lo voy a leer. Hazte el favor, por favor, de verdad, hazte el favor de leer ese fragmento, Hebreos capítulo 11. Ahora, llegado a este momento, es para los que creen. Dices, bueno, pero ¿cómo le hago para creer? Tal vez no forma parte de tu vida. Yo sé que algunos de los que están aquí dicen, bueno, sí, le voy a pedir incluso a Dios, porque podemos hacer eso incluso, y decirle, hay un hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, pero ¿cómo le hago? No sé cómo. Incluso le pidió, incrementa mi fe. Y Dios puede hacer eso. Y podemos decirle, Señor, llévame a ese espacio donde creer sea lo natural. Nosotros podemos pedirle igual que aquel hombre que le dijo, incrementa mi fe. Pero incluso podemos recurrir a tres cosas que son necesarias para creer, porque la fe, el creer, también es un don que Dios nos regala, pero nos lo regala para que lo ejerzamos en su nombre. Cuando crees en Él, entonces eso se convierte en algo muy importante. Número 1, creer significa primero admitir que soy pecador, que necesito ayuda de Dios. Porque si tú no crees que necesitas ayuda, pues ¿para qué se la pides a Dios? Sencillo, ¿no? Entonces nosotros primero tenemos que admitir que necesitamos ayuda, y que esa ayuda solamente puede venir de parte de Dios. Número 2, necesitamos arrepentirnos, y ese arrepentirnos tiene que ver con cambiar nuestra forma de vida, por una razón. Si yo quiero estar en paz con Dios, no puedo seguir viviendo de una manera que sea desagradable a Dios.
Es sencillo. ¿Se da cuenta? Necesitas, oye, Dios, bendíceme, quiero seguir de ladrón. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? Señor, permíteme robar un poquito. Es absurdo. Eso Dios no lo va a hacer. Por eso necesitamos arrepentirnos, y ese es un cambio de vida. Y número 3, confesar que Jesús es el Señor. Cuando nosotros nos admitimos nuestra culpa, admitimos que necesitamos ayuda, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de vivir para poder adaptarnos al modo de vivir de Dios, cuando nosotros confiamos en que Dios va a hacer las cosas y confesamos que Él es el Señor, que Él es el que manda y que yo soy el que obedezco, ¿sabe? Eso significa algo muy sencillo. Tiene un efecto muy práctico la idea de confesar que Jesucristo es Dios. Cuando yo confieso que Jesucristo es Dios, también estoy diciendo: tú eres el que tiene el control, no soy yo. Es con tu fuerza, no con la mía. Y Dios entonces va a hacerlo. Comúnmente, para esto, lo que hacemos es orar y decirle: Señor, admito mis faltas y que necesito ayuda. Oro diciéndole: Señor, dame la fortaleza y la capacidad para poder cambiar. Y número 3, oro. En la misma oración le digo: te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Tal vez nunca lo has hecho. Al final del servicio, si es la primera vez que vienes o que escuchas acerca de esto, nuestros hermanos del Ministerio de Relaciones van a poder ayudarte a orar acerca de esto, y ellos van a apoyarte para que tú puedas hacer esta oración. Ahora, el paso número 3 o el principio número 3 para poder enfrentar esos problemas de forma exitosa es con la ayuda de la iglesia. El apóstol Pablo lo dijo de una forma muy sencilla. Estaba él pasando por momentos difíciles y de pronto dice: pero fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. ¿Por qué esta parte es importante? Bueno, esta parte es muy muy importante por una razón. Dice: se trata de que yo experimente victoria sobre mis problemas. ¿Cómo ocurre? Cuando producto del propio desarrollo, es decir, cuando aprendo a estar contento con lo que Dios me ha provisto, cuando entiendo que es la fortaleza de Dios la que hace las cosas y no la mía, cuando yo entiendo esos dos elementos, entonces puedo ir a un tercer paso, y ese tercer paso es realmente el resultado de los dos anteriores. Lo que yo hago es cambiarme de equipo. En lugar de estar en el equipo de los que están siendo ayudados, ahora yo me paso al equipo de los que son ayuda para otros. Y esa parte es muy importante. En el propio desarrollo de la fe de cada creyente, eso es muy muy importante. Quiero que veas esto. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. En la versión Reina Valera dice: más bienaventurado es dar que recibir. Dios bendice más a los que dan. Dios bendice más a los que están compartiendo. ¿Por qué? Entonces, producto de mi propio desarrollo, entonces lo que yo hago es cambiarme de equipo. En lugar de estar entre los que siempre están recibiendo, ahora me convierto en el equipo de los que están haciendo las cosas. Yo cambio de equipo. Ahora, no solamente se trata de servicio. No es simplemente, bueno, voy a servir. No, es algo más profundo. Es ministrar en el nombre de Cristo. Es ministrar a otros. Es servicio también, pero la diferencia es esta. Déjame usar un ejemplo común. Cualquiera puede preparar un cafecito allá afuera, prepararlo y servirlo ahí para que Dios sea glorificado. Es distinto. No se trata solamente de servir, sino de servir para la gloria de Dios. Y cuando lo haces para la gloria de Dios, entonces se convierte en algo distinto. Pensemos en otra cosa distinta. Por ejemplo, los chicos que están aquí cantando. Una cosa es cantar y otra cosa es alabar a Dios. La diferencia no está en lo que salió de sus gargantas. La diferencia está en lo que salió de su corazón.
Entonces tú puedes alabar a Dios o puedes cantar. ¿Sabe? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos victoriosos. Y cuando tú te conviertes no en los que reciben, sino en los que dan, Dios empieza a actuar de una forma mucho más poderosa que nosotros. Por eso es que la Biblia nos invita, justamente los textos bíblicos, nos invitan a que cada uno de nosotros seamos una iglesia de la gente que sirve, de la gente que ministra. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces, el propósito de Dios está en que todos nosotros pasemos al equipo de los que están trabajando, de los que están sirviendo, de los que están actuando y ayudando a otros, no solamente los que están recibiendo. Quiero que piense esto. Hay gente que en algún momento decide no crecer. También es una decisión. Decide no crecer espiritualmente. Decide no servir. Y de pronto pasa esto. Es mi hermano que ocupa esta silla de aquí. Yo sé que no hay nadie, pero es mi hermano que está aquí, que tomó la decisión de estancarse. Y estoy seguro que tú no quieres ser conocido como el hermano que se quedó estancado, que no creció, que nunca desarrolló nada. Porque la razón por la cual fuiste bendecido por Dios es para que crezcas y para que fructifiques. Es la razón por la que estás aquí. Porque el proyecto de Dios no es que te conozcan en el futuro cuando llegues al cielo. Sabes, la salvación también es para ellos, porque finalmente no van a llegar al cielo porque hicieron mucho. Van a llegar al cielo porque Dios los salvó. Realmente esa es la única forma por la que llegamos al cielo, porque vamos a estar en la presencia de Dios por la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Pero hay una diferencia enorme en el trato que reciben. La Biblia habla de la gente que recibió los dones, fue bendecida, y de pronto llega, después de que ha fructificado, recibe una palabra honrosa de parte de nuestro Dios. Le dicen: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo estoy seguro que nadie quiere ser calificado después como el perezoso que de todos modos vino, porque Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos, pero que también seas bendición para otra persona. Y es más, cuando tú empiezas a hacer bendición para otra persona, entonces tú vas a experimentar todavía mucho más acerca del poder de Dios. Son 3 principios que hemos visto. 3 principios que están al alcance de todos, porque Dios quiere que todos podamos experimentar bendición y que todos seamos capaces de enfrentar todos esos problemas que Dios nos permite cruzar, pero que además los crucemos de una forma exitosa, porque ese es el plan de Dios. Por eso es que nos dio dones, nos da capacidades. El proyecto de vida y el ministerio son muy distintos. Algunos tienen que ver desde la experiencia personal de conducir a tu familia en el plan de Dios, y que sea una familia no solamente bendecida, sino una familia de bendición para otros. En otros casos es el ministerio que Dios me dio para que se convierta en un ministerio de adoración tan grande que sea de bendición para mucha gente. Son muy distintas áreas, no importa cuál. Los principios son exactamente los mismos. Número 1, estar satisfecho con lo que Dios me dio. Bajo el nivel de estrés para poder crecer. Número 2, uso entonces todos los recursos que Dios me ha dado y entiendo que es la fortaleza de Dios la que me lleva a cumplir con el proyecto suyo. Y número 3, me cambio de equipo y me paso al equipo de los que están sirviendo, porque al final de cuentas estoy seguro que tú quieres ser bendición para otras personas. Estoy seguro que tú quieres también
ser bendición para tu familia, ser bendición para tus compañeros de trabajo. Estoy seguro que quieres ser un instrumento de bendición para los amigos que tienes. Estoy seguro que quieres ser un instrumento de bendición para la gente que está a tu alrededor. Algunos son vecinos tuyos, otros son tus amigos. En fin, estoy seguro que tú quieres también ser bendición para otros. Y Dios ya está preparado para hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que empezar. Acuérdate, la primera cosa que tenemos que hacer: creer que Dios es capaz de hacerlo. Y después nos ponemos en sus manos y servimos para que Dios lo haga a través nuestra. Oremos. Padre, gracias por tu cuidado, gracias por tu bendición, porque día a día, Señor, podemos recurrir a tu palabra y encontrar en ella guía necesaria, Señor, para poder experimentar bendición. Seguramente, Señor, tú tienes el plan perfecto para nuestra vida, no solamente para que seamos bendecidos, sino para que seamos bendición a otras personas. Usa, Señor, nuestra vida. Queremos ponerla en tus manos. Creemos que tú eres capaz de usar estas manos, esta vida que tú nos has dado, y usarla para tu gloria. Danos gracias, Señor, para poder ser bendición a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Danos gracia tuya, Señor, para que el nombre tuyo sea glorificado y tu pueblo experimente bendición. Amén.